Buenos días, bienvenidos al coloquio Expresiones de la Cultura Política, Ruptura o Transición de Paradigmas. Este es un coloquio organizado por el Seminario de Cultura Política del posgrado en Historiografía y que en esta ocasión nos honra con su presencia y su conferencia el doctor Elías José Palti, que voy a dar algunos datos biográficos y algunos datos de las obras que ha publicado para, para poner en contexto. El doctor Palti es doctor en Historia por la Universidad de California en Berkeley. Realizó sus estudios postdoctorales en el Colegio de México y en la Universidad de Harvard. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad de Quilmes y en la Universidad Nacional de Buenos Aires y es investigador reconocido por el CONICET de Argentina. Artículos suyos han aparecido en revistas especializadas y libros en Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Inglaterra, Israel, México, Perú, Suecia y Turquía, entre otros. Asimismo, se han traducido a muy diversos idiomas varios de sus obras que nosotros aquí generalmente las hemos visto en las mejores editoriales de nuestro país. Siglo XXI, Fondo de Cultura. Entre algunos de los libros que me gustaría citar, son muchos, pero voy a citar solo algunos, es el de Modernidad, Historia, Sujeto, Nación, Ley, publicado en 2001, La Nación como Problema, los historiadores y la cuestión nacional. Déjame comentar que este libro sirvió de fondo para un debate fuerte que tuvimos en el eje curricular de México, Economía, Política y Sociedad, cuando discutíamos los contenidos de los programas de estudio relativos al siglo XIX. Otros textos que me gustaría destacar es El momento romántico, Historia, Nación y Lenguajes Políticos en la Argentina del siglo XIX. La invención de una legitimidad, razón y retórica en el pensamiento mexicano del siglo XIX. Y asimismo, quisiera destacar que él es miembro del comité editorial de la revista Prisma, de la revista de Historia Intelectual y el Journal of the History Ideas, y en 2009 recibió la beca Guggenheim Fellowships y desde 2016 se desempeña como director del Centro de Historia Intelectual de la Universidad Nacional de Quilmes. Es asimismo uno de los principales autores de toda esta corriente de la historia intelectual, que en los últimos 15 años más o menos, ha desarrollado una gran cantidad de obras a lo largo de todo el mundo hispanoamericano, ¿no? Así que es un gusto que esté con nosotros y sin más preámbulo, pues le cedemos la palabra al doctor Elías Palti, que nos va a hablar sobre el surgimiento de lo político, los orígenes de lo político en el mundo hispano. Muchas gracias, bienvenido Elías. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como les comentaba anteriormente, es realmente un gusto volver a encontrarnos. Tenemos un vínculo ya de muchos años y siempre ha sido particularmente interesante y fructífero. Así que espero que se continúe también muchos años más, ¿no? Y creo que es una buena oportunidad, aunque sea de encontrarnos virtualmente, después de ya varios años. Bueno, yendo al tema de esta presentación, esto fue una investigación que realicé para mi libro que se llama Una arqueología de lo político. Y quisiera contarles brevemente cómo es que surge la inquietud de este libro. Si me permiten, les voy a compartir unas pantallas, ¿sí? Ahí está. Se ve bien, ¿no? Sí, muy bien.
Bueno, perfecto. Les decía, el origen de esta indagación tiene que ver con cierta insatisfacción que encontré yo en el momento de, bueno, como sabrán, a partir de los festejos del bicentenario de las independencias en América Latina, hubo una serie de, una especie de oleada de estudios en cuyo marco surge lo que se conocen como una corriente revisionista de las revoluciones de independencia, que fundamentalmente va a poner en cuestión las perspectivas teleológicas de las viejas historias patrióticas nacionales, que creen ver en el origen del proceso de ruptura de los imperios coloniales aquello que en realidad solo se encuentra al final de ese proceso, que es el surgimiento de las nuevas naciones. Bueno, esto es un aporte interesante porque plantea, si no fue este afán de independencia de naciones preexistentes lo que dio origen a esos movimientos revolucionarios, surge la pregunta entonces de qué es lo que puso en marcha ese proceso. Estas corrientes lo que van a hacer es enfatizar los factores contingentes, sobre todo la acefalía monárquica producida a partir de las abdicaciones de Bayona. Ahora, si bien, como les decía, a mí resultaban sumamente interesantes sus aportes, veía algunos problemas también. Sobre todo este énfasis en los factores coyunturales, como fueron las abdicaciones de Bayona, no alcanzaban a explicar dos problemas. Uno fundamental, primero, que hubo una cierta sincronía en el proceso de solución de todos los imperios coloniales. En ese momento, entre fines del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, todos los imperios surgidos en los siglos XVI y XVII, todos se van a disolver. Obviamente ahí había razones que van más allá de las circunstanciales, ¿no? Bueno, y el otro punto que tampoco explica que de hecho en el mundo hispano se habían producido otras crisis dinásticas similares, como fue durante las guerras de sucesión de 1700 a 1711, y en ese momento nadie en las colonias se propuso independizarse de España. La pregunta que esto hace surgir es, ¿qué pasó en el medio? ¿Por qué eventos similares que en 1700 no tuvieron ninguna repercusión, en un siglo más tarde van a terminar teniendo las consecuencias que tuvo? Bueno, y la respuesta a esta pregunta, que es la que voy a tratar de desarrollar acá, es que lo que cambió en ese siglo que media entre ambos eventos es que había surgido la política, o más precisamente lo político, ¿no? Para rastrear cómo es que se produce ese fenómeno novedoso en Occidente, en el mundo atlántico, nos tenemos que remontar a... Uy, perdón. Ahí está. Nos tenemos que remontar a Aristóteles y la recepción de la política de Aristóteles, que de hecho todo el debate político hasta bien entrado el siglo XIX va a enmarcarse dentro de la teoría de las formas de gobierno que llega a Europa a través de la traducción que se hace en el siglo XIII de la política de Aristóteles, ¿no? La política de Aristóteles empieza con una crítica a Platón, en la que le cuestiona que para, para Platón la polis no va a ser nada, va a ser como una gran familia, y la política no sería más que la expansión del gobierno doméstico, de las relaciones, del modelo de relaciones domésticas al conjunto de la ciudad, del Estado. Y lo que le cuestiona a Aristóteles es que no ve que entre el ámbito de la economía, el gobierno de la casa, y la política, es decir, el gobierno de la sociedad como tal, no hay una mera continuidad, sino que hay una diferencia no solo de grado, sino de esencia.
porque son principios muy distintos los que se rigen uno y otro. La oikonomía, dice, remite a eso que es particular a cada uno, mientras que la política remite a aquello que es común a todos. Bueno, como vemos, ya Aristóteles está haciendo una distinción entre el ámbito doméstico y el político, pero la política todavía acá, el término resulta algo engañoso en la traducción, porque en realidad no tenía todavía que ver exactamente con lo que nosotros entendemos por política. Cuando él habla de política, cabría traducirlo más bien como lo social, es decir, como lo que es común a todo. Bueno, ¿sí? Lo que no era posible pensar en el mundo antiguo era la oposición entre lo político y lo social. Bueno, ya en el siglo XIII, cuando se produce la recepción de Aristóteles, vemos cómo empieza ya a introducirse en este marco de las viejas teorías de las formas de gobierno elementos que eran extraños ya al texto original. Acá podemos empezar a ver cómo es que se empieza a introducir una idea de la política como un ámbito ya distinto de lo social. Bueno, y esto tiene que ver con el cambio que se produce en esos años en el tránsito desde las monarquías feudo-vasalláticas a las monarquías estamentales corporativas. En las viejas monarquías feudo-vasalláticas el monarca no era nada más que la cúspide dentro de un sistema de relaciones de subordinación y dominación que existía en la propia sociedad. Es decir, los señores tenían vasallos que a su vez eran vasallos de otros señores y así sucesivamente hasta llegar al rey, ¿no? En la pirámide, entonces, la cúspide de esa pirámide se va a colocar el monarca, pero la naturaleza de su poder no era todavía concebido como algo muy distinto al poder que tenían los marqueses, varones castellanos, quienes de hecho tenían plenos poderes dentro de sus jurisdicciones, dentro de sus territorios, que a veces incluso eran aún mayores que los del propio rey. Bueno, esto empieza a cambiar ya en el siglo XIII y XIV, cuando se introduce un cierto principio de centralización política, que es cuando surgen las monarquías corporativas estamentales, que es también cuando surgen los primeros sistemas representativos, como las cortes, los parlamentos, etc. Ahora se va a pensar que la sociedad ya no está conformada a partir de una serie de pactos vasalláticos, sino un conjunto de estamentos o grupos funcionales. Lo que articula esta forma de comunidad no es en realidad el principio de igualdad, sino el de justicia, es decir, asignarle a cada uno aquello que le corresponde según el lugar que ocupa dentro de la sociedad. Bueno, y la misión del monarca ahora va a ser instituir la justicia, es decir, armonizar y mantener unidos estos distintos cuerpos o estamentos. Ahora entonces cambia la posición del monarca respecto de la sociedad. Ya no va a ser ni completamente interno a la sociedad como era antes, pero tampoco completamente externo, sino que se va a ubicar en una especie de posición intersticial, digamos, ¿no? Es decir, el punto que articula los distintos estamentos entre sí, ¿no? Vemos entonces cómo empieza a distinguir, establecerse un principio de distinción entre lo político y lo social. Lo que se empieza a descubrir que el tipo de vínculo que une a los sujetos con el monarca ya no es exactamente de la misma naturaleza al que une a los sujetos entre sí. Pero este proceso va a culminar recién fines del siglo XVI, comienzo del siglo XVII, cuando se produce un nuevo cambio en los regímenes de ejercicio del poder,
que es el tránsito, bueno, de las monarquías renacentistas a las monarquías barrocas o de las monarquías estamentales corporativas a las monarquías absolutas. Ya en el marco de las monarquías absolutas, el monarca va a tener, se lo va a comprender como de una naturaleza ya totalmente distinta al resto de los mortales. Se va a colocar en una posición ya de absoluta trascendencia respecto de sus gobernados. Bueno, lo que vamos a ver ahora es cuál era la estructura del pensamiento político del periodo absolutista a partir de un cuadro del Greco, que es el entierro del conde de Orgaz, que creo yo que sintetiza bastante bien ese cambio que se produjo en el tránsito de las monarquías barrocas, de las monarquías renacentistas a las monarquías barrocas. Bueno, el Greco acá, en este cuadro que es el de la izquierda, retoma un motivo sacro tradicional que es el de la elevación de las almas luego de la muerte, y es un momento de fuerte intensidad dramática, que es el momento de comunión con Dios, de reencuentro del hombre con su esencia sagrada. Bueno, estos motivos en realidad eran típicos del Renacimiento. Sin embargo, acá se puede ver algo nuevo, ya muy distinto incluso a un cuadro de juventud del Greco, que es el que está a la derecha, la Dormición de la Virgen, que está bueno, en un estilo neo-bizantino, que es el que él aprendió en su niñez. En este cuadro de la Dormición de la Virgen, bueno, se puede ver ahí un sentido de elevación, de continuidad esencial entre el plano de lo profano con respecto al plano de lo sagrado. Si lo comparamos con este otro cuadro, que es el más, en realidad un fresco, el más famoso del Greco, vemos cómo esa idea de continuidad se ha quebrado, ¿no? Hay una línea en el medio que divide tajantemente ambos planos, el inferior del superior, que es lo típico de la cultura del barroco, ¿no? La proliferación de adornos en las fachadas, este manierismo propio del barroco, tiene que ver con ese intento de delimitar claramente los planos, ¿no? La fachada barroca lo que buscaban era delimitar lo interior de lo exterior, lo superior de lo inferior. Bueno, en este cuadro lo que sé es como entre ambos dominios, al reino de Dios y al reino del hombre, ya no hay comunicación posible. Bueno, y esto se expresa en las distintas dinámicas que se observan en las dos secciones del cuadro. Bueno, es conocida la tendencia del Greco a estilizar las figuras. Alguien dijo incluso que eso se debía a un problema de astigmatismo. Pero bueno, esto en realidad es medio absurdo, porque lo que se observa en el cuadro, que las torsiones que se observan en los cuerpos de las figuras que aparecen ahí son de muy distinto tipo en ambos planos. Mientras que por debajo, digamos, los cuerpos están reclinados, como vencidos por el peso de su materialidad. Las figuras que están, por el contrario, en la parte superior, tienden a estilizarse y a curvarse a medida que se elevan, buscando su unidad con Dios. Bueno, este corte, ¿no?, que se produce hace ya que, bueno, que se muestra la proliferación de figuras en la zona media del cuadro, hace que ya ninguno de los miembros del cortejo pueda tener una visión del plano superior, que nadie puede ya acceder a una visión de Dios, ¿no? Esto tiene que ver con que el siglo XVII es el siglo que se produce un gran quiebre, que está vinculado a las guerras de religión, ¿no?, donde se quiebra la unidad de la cristiandad
y los cristianos están literalmente asesinando unos a otros, ¿no? Y esto produce una gran crisis en Europa. De hecho, se quiebra, con la quiebra de la unidad de la cristiandad, bueno, de hecho, mientras que los que para unos era un Dios encarnado en la tierra, un monarca, para otros era un anticristo y viceversa. ¿Mm? Y ya no habría forma de determinar de forma objetiva como quién tiene razón. Bueno, esto tiene que ver también, está muy vinculado al proceso de secularización del mundo, ¿no? Digamos, no se va a abandonar ahora la idea de que existe una idea de justicia eterna, objetiva, que fue instituida por Dios y que se encuentra inscripta en la naturaleza misma, en el plan mismo de la creación, pero esa idea de justicia o de verdad única y universal eh, ya no se nos encuentra más inmediatamente presente. Si bien hay una idea, una verdad eterna, lo que vamos a tener ahora frente a nosotros van a ser siempre interpretaciones de esa verdad. Lo mismo con la idea de justicia. Si bien no se abandona la idea de principios de justicia eterna, ningún sistema jurídico que va a ser siempre convencional, una creación humana, ya va a poder identificarse plenamente con esa idea eterna de justicia. Todo código jurídico va a ser nada más que una interpretación suya. Bueno, es acá que aparece algo interesante y nuevo, que es la figura del párroco que está presidiendo la misa. Bueno, él es el único que se separa del cortejo y como pueden ver es el único entonces, una vez que se separa del cortejo, es el único que puede tener sí una visión directa de Dios. Bueno, y en él es de hecho que se reproducen los pliegues de lo sagrado, que es, bueno, las prendas de Dios que se reproducen también en los pliegues de la vestimenta del párroco y también en la mortaja que está por recibir el alma del conde. Bueno, en última instancia, lo que se expresa es el modo en que ese principio, el modo complejo en que ahora se va a poder inscribir en el plano de lo mundano, cómo esos valores se pueden expresar en el ámbito de la vida cotidiana del hombre, ¿no? El punto, cómo, digamos, una vez que se ha producido ese quiebre entre esos dos planos, el de lo sagrado y lo profano, ya no va a ser posible una visión inmediata de Dios, sino que esto va a requerir la introducción de la figura de un mediador, que va a ser aquel que pueda restituir, restaurar esa unidad perdida. Pero esa figura, ¿no?, del tercer término, la figura del mediador, es la que se va a volver también particularmente problemática, porque, bueno, en esta figura es que se va a venir a encarnar justamente esto nuevo que surge ahora, que es ese núcleo traumático de la política, de eso nuevo que surge ahora. Y esto nos lleva a lo que Kantorovich estudió en su famoso libro sobre los dos cuerpos del rey, ¿no? Pues como les decía, por un lado, digamos, producido esa ruptura entre estos dos planos, se va a volver necesaria entonces la introducción de este suerte de tercer término que va a mediar, ¿no?, entre el ámbito de lo mundano y el ámbito de lo sagrado. Pero esta figura, decía, se va a volver problemática porque esta solo va a poder realizar su función al precio de internalizar esa misma decisión. Este se va a encontrar ahora él mismo desgarrado por esa doble naturaleza suya, al mismo tiempo sagrado y profano.
Bueno, que es lo que, como les decía, estudió Kantorovich para el caso de Inglaterra, en la idea de los dos cuerpos del rey. Él analiza la Revolución Inglesa del siglo XVII y muestra que los puritanos que cuestionaban la autoridad del rey, en realidad ellos decían que no estaban cuestionando a la investidura monárquica, al cuerpo místico del rey, sino a su encarnación material, al sujeto empírico, que veían que se encontraba en contradicción respecto de su investidura, su naturaleza sagrada. Se va a producir esta ruptura entre el cuerpo místico del rey y el cuerpo material del monarca, de aquel que ocupa esa posición, ¿no? Que es su encarnación humana, que va a ser siempre deficiente, porque de hecho, cuanto más se va a elevar la figura del monarca para identificarse con Dios, en realidad lo que se va a lograr es hacer más patente aún el desfasaje respecto de aquel hombre concreto que va a venir a ocupar esa posición. Ya eso Kantorovich lo rastrea en las tragedias de Shakespeare, ¿no? En el Ricardo II dice que el monarca es el que sufre de los males mundanos más que sus propios súbditos. Bueno, esto es algo nuevo entonces, que se produce en Occidente, que es justamente lo que condensa la problemática política que entonces emerge. Bueno, ese rol del mediador en realidad luego se va a, a traducir en distintas figuras. Van a ser primero el monarca, luego los congresos, etcétera, etcétera. Pero el punto es que aparece ahora nuevo es que ya la constitución de la comunidad ya no va a ser un hecho natural, sino que va a requerir ahora la acción de un agente externo a la propia comunidad, que va a ser el que va a introducir en ella un principio de unidad que la constituya como tal, pero de este modo, como les decía, esa escisión que se produjo entre ambos planos de lo sagrado y lo profano, ahora se va a terminar desgarrando a esos propios sujetos, ¿no? Es decir, producida esta escisión, la figura del mediador se va a volver a la vez más necesaria y también imposible, y cuanto más una cosa, más la otra. Es decir, la misma escisión que hace necesaria la aparición de esa figura mediadora es también la que la va a volver imposible ahora. Bueno, de hecho, en este mundo, digamos, ya abandonados por la mano de Dios, reducidos librados a nuestra propia suerte, la cultura del periodo va a adquirir un carácter profundamente trágico. No es casualidad que en el final del XVI, comienzo del XVII, resurge el género trágico en Occidente luego de 2000 años. Bueno, ¿cuál era la estructura de las tragedias clásicas, ¿no? En toda tragedia clásica hay una estructura que se repite, que es que el héroe va a estar siempre desgarrado por un dilema insoluble. Va a estar escindido por la presencia simultánea de axiologías contradictorias. Bueno, en las tragedias románticas, la pregunta a la que va a ser confrontado es: ¿qué debo hacer? ¿Unirme a la persona que amo, pero que no debo casarme? ¿O por el contrario, orientarme a los valores superiores, perseguir el amor, la justicia? ¿O por el contrario, aceptar las convenciones sociales, es decir, obedecer a la ley humana y con eso olvidarme de estos principios superiores? Bueno, es el famoso caso de Romeo y Julieta, ¿no? El punto es que a partir de este momento, el orientarse hacia esos valores superiores, buscar la realización del amor, de la justicia, etcétera, va a suponer siempre la transgresión de una
norma social. En el caso de Romeo y Julieta, el enfrentamiento de la familia, entre las familias, ¿no? Bueno, y viceversa, ¿no? Ya no va a haber forma de conciliar ambos principios contradictorios. ¿Mm? El héroe trágico en las tragedias clásicas, ¿no? Va a terminar optando por un principio u otro. ¿Mm? Pero su opción siempre va a suponer la negación de algún principio igualmente necesario. Es decir, o bien conllevar a la violación de una norma humana o bien el desconocimiento de un valor eterno, por lo cual está destinado a morir. El héroe trágico necesariamente eh, debe morir ignorante de qué es lo que ha hecho mal, ¿no? Lo cierto es que entre el mundo de lo superior y lo inferior va a haber una incompatibilidad absoluta entre la justicia y el derecho, lo natural y lo convencional. ¿Mm? Y esto tiene en última instancia un sustrato político, ¿no? Y esto se expresa, bueno, está estrechamente vinculado a, a, bueno, a las guerras de religión y la cuestión fundamental que va en torno a la cual va a girar todo el debate político del periodo es el problema de la legitimidad del tiranicidio. ¿Mm? De hecho, Juan de Mariano, un jesuita español, tiene un libro que se llama De la dignidad real, donde se dedica a discutir cuál es la forma más propiamente cristiana de asesinar a un rey. Bueno, el pensamiento neoescolástico, bueno, es parte del movimiento contrarreformista y va a ser justamente que va a sentar el principio de la legitimidad del tiranicidio, es decir, que se justifica el asesinato de los reyes apóstatas, los reyes reformistas, ¿no? Pero esto va a enfrentar a los sujetos ante un dilema, ¿no? La pregunta trágica que surge acá, el dilema trágica, es frente, producido, ¿no? Ante el surgimiento de un rey apóstata, ¿no? Yo como sujeto, ¿qué debo hacer? Ser un buen ciudadano y aceptar a mi señor natural, la autoridad monárquica, al precio de violentar mi conciencia moral, los dictados de mi conciencia, y terminar aceptando obedecer a un anticristo, o por el contrario, debo seguir los dictados de mi conciencia al precio, sin embargo, de destruir la comunidad, de hundirla en la guerra civil. Bueno, vemos cómo ese desdoblamiento que aparece en la figura del mediador se va a trasladar también a los propios sujetos, y estos se van a ver ahora entonces igualmente desgarrados entre esta doble condición como sujetos políticos y sujetos morales, entre ciudadanos y cristianos. Bueno, es en este marco que surge la idea pactista, la idea de pacto social, que va a ser primero elaborada por los neoescolásticos, ¿no? Lo que vamos a ver ahora brevemente es un texto del principal pensador de la segunda neoescolástica, Francisco Suárez, que es Defensio Fidei, Defensa de la Fe, que va a ser encargada por el cardenal Bellarmino con el objeto de refutar las tesis del rey de Inglaterra, Jacobo I, que era quien sostenía la idea del derecho divino de los reyes. Bueno, y esto forma parte de la disputa entre reforma y contrarreforma, porque Jacobo I desconocía la autoridad papal y por eso dice que la soberanía monárquica emana directamente de Dios. Bueno, básicamente que no se necesitaba la mediación del Papa para legitimar su poder, ¿no? Bueno, es a esta tesis de Jacobo I que Suárez le va a oponer la idea de que la soberanía no fue dada al monarca, sino que fue dada a la comunidad, y fue la comunidad a su vez la que se lo transfirió al monarca, ¿no? Bueno, y esta va a ser la primera formulación de la doctrina moderna del pacto social. Pues Jacobo I dice que el primer argumento es que él no necesita la autoridad del Papa porque
digamos, se va a esto trasladar en el plano epistemológico, ¿no? Que él, desde el momento en que las verdades divinas se encontraban ya depositadas en la Biblia, cualquiera podía acceder a ellas, entonces, sin esperar que el Papa nos venga a decir qué es lo que teníamos que pensar. Es decir, que basta con el propio uso de la razón natural. Ahora, para Suárez, Jacobo I nos devuelve al problema fundamental, que es el de la multiplicidad. Habría acá una infinidad de interpretaciones con lo que queda destruido todo principio de verdad y de autoridad. En realidad lo que dice Suárez es que con este principio Jacobo I entra en contradicción consigo mismo. Porque en primer lugar, porque si fuera posible algo así como él dice, ya entonces tampoco él podría legitimar su propia autoridad. Él de alguna forma tiene que volver a algún principio de autoridad sin ya poder justificar de dónde le viene ese principio. Bueno, de hecho, Jacobo I va a rechazar las interpretaciones de la Biblia de los puritanos, que de hecho cuestionaban su poder. Ahora, Suárez le dice, si cualquiera puede interpretar los textos sagrados, ¿por qué le prohíbe a los puritanos ese mismo derecho que usted reclama para sí? ¿Con qué argumento les va a negar a los puritanos la apelación a la razón natural? Pero así entonces ya no hay gobierno posible, no hay soberanía ni gobierno posible. Bueno, en última instancia es que él tampoco puede prescindir de un tercer término para lograr la reducción, ¿no?, de la multiplicidad a la unidad, es decir, de la pluralidad de opiniones diversas. Solo se puede alcanzar una única verdad, para eso se necesita un tercer término, que es lo que él llama la fe. Y el argumento es el siguiente. Dice, usted, Jacobo I, ¿no?, afirma que una verdad depositada en la Biblia, a la cual quiere acceder a través de la razón natural. Pero la certeza de la existencia de una verdad depositada en la Biblia no es algo que surja como resultado del uso de la razón natural, sino que es el presupuesto de esta. Si usted quiere acceder a esa verdad depositada en las Sagradas Escrituras, es porque cree en ellas, es decir, es materia de fe. En última instancia, la fe, dice Suárez, es la condición de todo saber. La razón natural solo se puede desplegar en el interior del campo circunscripto ya por la fe. Bueno, acá lo que vemos es que se reproduce en última instancia el esquema trinitario, ¿no? Entre la pluralidad y la unidad, entre la opinión y la verdad, se va a necesitar un tercer término, como en el caso del misterio trinitario, que es el Espíritu Santo, que va a restituir esa unidad, es decir, fundir esas tres figuras en una única sustancia, ¿no?, que es lo que va a traducir Suárez al plano político. Bueno, contra el argumento del derecho divino de los reyes, bueno, Suárez apela a Aristóteles y la idea de la existencia de diversidad de formas de gobierno posible, por lo tanto, la monarquía no es la única natural. Pero introduce acá un principio escolástico, que es la distinción entre causas primeras y causas segundas. Las causas primeras son aquellas por las que Dios opera directamente en el mundo. Por lo tanto, son naturales, definicionales, es decir, no pueden ser de otra forma porque su opuesto es contradictorio. Es decir, no sé, un gato no puede no tener cuatro patas o maullar si no es un gato. Ahora, no tiene por qué ser blanco, negro o marrón, digamos. Estas son las causas secundarias, ¿no? Los modos indirectos de operar de Dios en el mundo, donde ya se abre
un espacio para una apertura a las distintas opciones posibles. Y es acá donde se necesita la presencia de agentes mediadores para conectar con la causa última que es Dios y producir efectos determinados, ¿no? Bueno, esto es lo que se produce en el campo de lo político, se reproduce en el campo de lo político. La soberanía para Suárez y los neoscolásticos es de derecho natural. No puede haber comunidad sin un soberano. Desaparecido el soberano, se destruye la comunidad misma. Pero los modos en que se ejerce esa soberanía son diversos, no son naturales, sino convencionales. Y esto es lo que le permite justificar por qué la soberanía fue conferida a la comunidad, porque es esta la que le toca decidir bajo cuál de esos distintos modos debe ejercerse la soberanía. Bueno, básicamente lo que está diciendo es que la soberanía es de derecho natural, pero no le fue conferida a ningún individuo en particular, que la uno u otro ya es una cuestión convencional. Digamos, no puede haber comunidad sin poder político, pero que la ejerza tal o cual persona ya es algo convencional, que supone una cierta decisión. Bueno, este principio es el que funda entonces el concepto de pacto social. El pacto indica que hay ciertos principios eternos de justicia que el monarca no puede transgredir sin convertirse en un tirano. Y esto supone ya una redefinición del concepto de comunidad. Es decir, la comunidad acá aparece entonces como ese tercer término que media entre la soberanía divina y el monarca, el que restituye esta unidad entre esos dos términos, ¿no? Pero la comunidad en realidad no refiere a ningún sujeto, a ningún agente empírico concreto, sino que es un principio. Básicamente, el concepto de comunidad designa todos aquellos principios que el monarca no puede transgredir sin destruirse a sí mismo, sin convertirse en un tirano. En última instancia, lo que se observa acá es la existencia de un exceso de lo social respecto de lo político, es decir, la comunidad va a encarnar todo aquello de la soberanía que excede a la propia figura del monarca y que, como decía, el propio monarca no puede transgredir sin destruirse. Es entonces que aparece la idea de la soberanía como una fuerza social difusa, inacible, que siempre va a exceder toda encarnación material concreta. Pero, y este es el último punto, el fundamental, bueno, frente a esto, ¿no? Jacobo I va a argumentar que se trata de un principio anárquico, porque si la comunidad le confiere la soberanía al monarca, puede retirársela en cualquier momento y así no hay posibilidad de establecer ningún orden político regular. De hecho, ese libro, Defensa va a ser quemado públicamente. Bueno, Suárez ofrece dos argumentos de por qué no es así, por qué su doctrina no es una doctrina anárquica, ¿no? En Hobbes ya aparece esta idea, ¿no? de Suárez como una especie de revolucionario, un Lenin avant la letra, ¿no? Bueno, un primer argumento que da Suárez, que en realidad es el más débil, pero es el más conocido, es que el pacto sería irrevocable. Una vez que la comunidad le dio le dio la soberanía al monarca, ya no la puede retirar. Pero en realidad este argumento, como decía, es todavía un precario, porque si bien Suárez afirma que una vez transferida la soberanía no se la puede retirar, admite también que en caso de injusticia manifiesta sí lo puede hacer. Es decir, desde el momento en que el rey deja de ser un rey legítimo y se convierte en un tirano,
ya no hay ninguna obligación de obedecerlo, porque deja de ser un, un verdadero monarca y se convierte en un sujeto privado como cualquier otro, ¿no? Bueno, y es acá que aparece este otro argumento más fuerte que explica el anterior. Dice, la soberanía entonces fue depositada en la comunidad, pero inversamente la comunidad no existe por fuera de la propia figura del monarca. No existe la comunidad como tal a- a- antes de que se constituya un centro de poder político en torno al cual ella este, aglutinarse. Lo que existe antes de la constitución de un poder político no es nada más que una pluralidad de sujetos particulares. Bueno, y de hecho esto va a ser un punto fundamental, no solo para las monarquías absolutas. La comunidad, a partir de entonces, y esto es lo que marca la emergencia de la política, lo que se descubre es que la comunidad nunca habla de por sí, que no se expresa como tal, sino en la medida en que alguien asume su expresión. ¿Mm? Bueno, en este caso va a ser el monarca en quien se encuentra encarnado el cuerpo de la comunidad. Él es el cuerpo místico de la república. Bueno, en última instancia, sin este principio de unidad que le provee la figura real, como decía, lo que tenemos es una pluralidad de sujetos dispersos. Por lo tanto, no hay tampoco quien pueda expresar a la comunidad que no sea la propia figura del monarca. ¿Mm? Bueno, lo que vemos acá entonces se reproduce el esquema trinitario, pero ahora de manera invertida. Es una mediación inversa a la anterior. Así como la comunidad antes era la que reúne a Dios con su encarnación terrena, entre Dios Padre y Dios Hijo, ¿no? Bueno, que la comunidad es la que produce la y bueno, inversamente ahora va a ser el rey el que produce la reducción de la pluralidad de individuos, ¿no? Al todo de la comunidad, el que introduce ese principio de unidad a la comunidad que le viene ahora desde una figura que se coloca por fuera de esa comunidad, que es justamente el poder político. ¿Mm? Es decir, se produce acá un exceso inverso al anterior. Antes veíamos el exceso de lo social respecto de lo político y ahora un exceso de lo político respecto de lo social. Es decir, lo político es aquello que permite la constitución de la comunidad como tal. Y esto significa que la constitución que la comunidad, digamos, es siempre constitutivamente incongruente, es decir, que ya no es algo que se produce espontáneamente, algo natural, sino que va a suponer un cierto trabajo. ¿Mm? Bueno, que aquello que es el trabajo en última instancia de la política, que aquello que le introduce un principio de unidad le viene a la comunidad desde fuera de ella. Bueno, y y en definitiva es este doble exceso, por un lado, de la comunidad respecto del soberano, es decir, de lo social respecto de lo político, y por el otro, el del soberano respecto de la comunidad, es decir, de lo político respecto de lo social, que se abre acá finalmente el terreno de lo que Kashmir llamaba lo político, que es algo que no existía antes. No es ni la idea de soberanía en sí misma, ni tampoco la idea de pacto social como se interpreta tradicionalmente, que nace en la modernidad política, sino justamente es ese vínculo paradójico, al mismo tiempo inescindible y contradictorio que se establece entre ambos términos ahora. ¿Mm? Entre soberanía y comunidad, entre Estado y comunidad, entre soberanía y pacto social, ¿no? ¿Mm? Bueno, y lo paradójico de esto que fue la afirmación de las propias monarquías absolutas las que introdujo esa serie de decisiones que va a terminar dando origen, ¿no?, en Occidente, en el mundo atlántico,
al surgimiento de esto nuevo, que es el campo de lo político, que es en el cual ahora van a venir a inscribirse de ahora en más todos los debates y toda la práctica política. ¿Mm? Que es lo que analizo en este libro mío que les comentaba al comienzo, la arqueología de la política, que es cómo se va a ir reconfigurando a su vez este campo de lo político, dando lugar al surgimiento de distintos regímenes de ejercicio del poder político. Bueno, termino acá. Bueno, gracias a todos por su atención. No sé si tienen pensado hacer preguntas. Sí, en un principio la idea de, de esta presentación es hacer algunos comentarios y a partir de ahí ver las preguntas que haya de los compañeros que están participando en el seminario, ya sea en el chat y a partir de ahí empezar un diálogo. Bueno, yo quisiera destacar primero que me parece sumamente interesante la manera en que le vamos a bajar un poquito el sonido porque estamos haciendo mucho eco. Bueno, sí, todavía sigue esto. Bueno, sí, ahí está. Ahora sí. Bueno, comentaba yo que hice unos pequeños comentarios y que tienen que ver con la manera en que quizás se ha pensado lo político desde una perspectiva, eh, pues, como tradicional, ¿no? Estábamos hablando un poco de los debates más bien del siglo XVIII y del siglo XIX, ¿no? De la construcción de los sujetos, del ciudadano, pero hay todo un antecedente muy importante que nos has presentado aquí con con una enorme precisión, ¿no? Y además con un debate teórico muy importante, digamos, cómo es que se va construyendo la idea de varios elementos. Primero, cómo se va construyendo la idea de lo político, ¿no? A través de la idea de lo que es común a todos, ¿no? A partir de ahí, el papel que va a jugar la política dentro en los tiempos de la Edad Media hacia el Renacimiento y el mundo barroco. Y por el otro lado, el planteamiento de la idea de la comunidad como un espacio inicialmente abstracto, ¿no? De alguna manera, que significa que son los principios básicos que deben regir, digamos, el ámbito de lo político y a los cuales el monarca está sujeto, digamos. El monarca se sujeta a los principios de la comunidad, que no es un ente en específico, sino es eh, un, una especie como de eh, decálogo de principios básicos donde no debe pasar de ahí, no debe sobrepasarse, si no se convierte en un tirano, ¿no? Entonces, ahí hay un punto interesantísimo, la idea de la tiranía como un punto de inflexión donde se pasa de lo político a otro mecanismo, digamos, de control. Entonces, el exceso también está de alguna manera sancionado en esta idea de poder, la idea del monarca y la idea de una especie de comunidad.
Por el otro lado, el surgimiento también de una serie de ideas donde se plantea la posibilidad, ¿no?, de que ante la injusticia manifiesta sea posible de alguna manera derrocar al rey, ¿no? Si bien el debate pasa por la idea de que el pacto sería irrevocable, sí también está presente la idea que parece contradictoria, ¿no?, de que existe la posibilidad de derrocar al rey. Y entonces hay ya una especie de posibilidad de ruptura incluso de este poder que desciende o que está justificado en lo divino y donde la comunidad, ¿no?, empieza a tener como una especie, pues, cercana a la corporeidad, ¿no? Se empieza a hacer manifiesta de alguna manera, ¿no? Y por el otro lado, la otra cosa que es muy importante es estas diversas definiciones o diversos espacios de la propia soberanía, ¿no? El ejercicio de la soberanía que va a ir transitando hacia, hacia la comunidad, hacia la idea del pacto social que implica de alguna manera la apertura de lo político hacia espacios fuera de el propio monarca, ¿no? La necesidad de construir estos, estos mecanismos, digamos, de interacción entre la comunidad y el monarca. Yo quisiera solo preguntar, este proceso de constitución de la idea de soberanía vinculada a la comunidad, el tránsito que se va haciendo, digamos, hacia la idea de sujeto político es, digamos, ¿qué otros elementos van a incidir para llegar, digamos, hacia ese otro espacio donde no solo es esta comunidad etérea, digamos, o abstracta, sino que se va a convertir en una comunidad actuante que termina siendo, pues ya para el siglo, fines del XVIII y principios del XX, precisamente en la idea de el individuo político, el sujeto político, ¿no? No sé si quizá es muy grande la pregunta, pero creo que sí nos va planteando esta idea de que nos has dejado acá presente, la idea de que hay como una especie de proceso de constitución tanto de lo político como de los sujetos de lo político y también repensar incluso la propia monarquía, ¿no? De pasar de ser una monarquía absoluta que justamente el siglo XVIII pues ve el surgimiento de las principales monarquías absolutas, eh, también ve el principio del fin de estas monarquías absolutas, ¿no? Retomando un poco lo que comentabas al principio respecto a la sincronía en que los imperios coloniales van a caer, parece que hay un proceso general, no solo de cuestionar a estas monarquías, sino también hay una reconceptualización incluso de lo político y de las formas de actuar tanto desde el poder como desde esta comunidad política que se va constituyendo. Eh, Bueno, Díaz. muchas gracias por la pregunta. Sí, muy interesante. Una pregunta grande, pero fundamental, ¿no? Bueno, la idea primero es demostrar por qué frente a las visiones tanto de la historiografía nacionalista, patriótica, como las revisionistas, parten de un problema fundamental, que es que ven el pasado colonial, tienen una visión muy estática y uniforme del pasado colonial, como si fueran 3 siglos en los que no pasó nada, ¿no? Uh -huh. Y lo que hay que ver para entender cómo se produjeron las revoluciones de independencia, los cambios que precedieron a las revoluciones y que le hicieron posible. Bueno, como vemos en el siglo XVII se produjo un gran quiebre. No quiere decir que se llegue linealmente a las revoluciones a partir de ahí, ¿no? Entre el siglo XVII y el comienzo del XIX van a pasar a su vez
una serie de cosas más que van a hacer que se llegue, que a partir de esta decisión que se produjo entonces, termine dando como resultado los procesos de ruptura revolucionaria, ¿no? Volviendo entonces al siglo XVII, el siglo XVII lo que se va a dar es un pensamiento de opuestos, ¿no? Decisiones y mediaciones. Se va a sostener la idea de que el derecho de la comunidad a rebelarse contra un tirano, que es un principio que está ya en Santo Tomás, ¿no? Lo nuevo que aparece en realidad ahora es que este vínculo al mismo tiempo problemático, porque la comunidad puede rebelarse contra el monarca, pero en los marcos del pensamiento absolutista, que era también el de las doctrinas neoescolásticas, la comunidad no existe por fuera de la figura del propio monarca. Lo que se va a producir ahora, digamos, lo que vimos en el siglo XVII, cómo se desprende por obra del propio orden absolutista la escisión entre lo político y lo social. Lo que se va a producir ahora, a su vez, es cómo se va a producir en el siglo XVIII, cómo se desprende a su vez la idea de la comunidad respecto de el cuerpo del monarca, de la figura monárquica, ¿no? Eso es lo que se va a producir a lo largo ya del siglo XVIII. Si recuerdan, los movimientos insurgentes que surgen sobre todo, que proliferan, o los grandes levantamientos que surgen ya en la segunda mitad del siglo XVIII, todos empiezan con el mismo grito, que es «Viva el rey, muere el mal gobierno». Está retomando esta distinción entre soberanía y gobierno, el carácter natural de la soberanía, pero el carácter convencional de los modos de ejercicio de esa soberanía. Ahora, todos estos movimientos terminan igual, ¿no? Los insurgentes, ya esto también ocurre en la península en esos años, desde la década del 60, de 1800, con el motín de Esquilache, también allá terminan así, ¿no? Los insurgentes firman un acuerdo con las autoridades, en este caso las autoridades coloniales, y una vez que se desarman los insurgentes, van a ser todos fusilados, los dirigentes, los cabecillas de los movimientos. Pero, y el argumento que dan las autoridades coloniales, si se quiere, es bastante razonable, porque les dicen que esos acuerdos eran totalmente inválidos, porque ellos firmaron en nombre del pueblo, pero ¿quién les había dado esa autoridad, esa representatividad? Ellos eran sujetos particulares como todos los demás. El único que puede hablar en nombre de la comunidad como tal, del pueblo, es el monarca, nadie más. Bueno, el punto es que es eso lo que digamos, el punto de quiebre fundamental, lo que el sistema monárquico no podía nunca aceptar, el sistema monárquico absolutista, que haya alguien por fuera del propio aparato estatal absolutista que pueda asumir la representación de la comunidad. Y es eso lo que va a aparecer de nuevo en el curso del siglo XVIII, en el marco de los enfrentamientos ante los avances del centralismo borbónico. Los Borbones, sobre todo, van a empezar a intervenir fuertemente, bueno, en las dos áreas clave, que son la recolección de impuestos y la administración de justicia en primera instancia, y que eran las propias de los atributos de las autoridades locales. Bueno, y estas oligarquías urbanas se van a ver entonces enfrentadas, se van a ver visto presionadas por este avance del aparato estatal monárquico absolutista, y frente al principio de legitimidad monárquico ellos van a esgrimir la representación del pueblo. Se van a asumir ellos como nuevos voceros de las comunidades locales, ¿no?
bueno, sobre todo las oligarquías urbanas reunidas en los cabildos, ¿no? Bueno, y es ahí donde, como vemos ya, el, se introduce ahora sí un principio heterogéneo respecto del orden absolutista monárquico, ¿no? La existencia de dos soberanías contradictorias, porque aparece ahora la idea ya no solo de la idea de la soberanía popular, sino una idea nueva que es la de la soberanía de la nación. ¿Mm? Y aparecen aquí entonces la existencia de dos soberanías contradictorias y todas en un mismo plano de realidad, que ya no pueden coexistir. Si el monarca es soberano, no es la nación, y si la nación es soberana, entonces ya no lo es el rey. Digamos, esto no necesariamente tenía que dar como resultado las revoluciones de independencia, pero ahora sí vemos cómo ahora sí se había abierto el horizonte para que las revoluciones se volvieran concebibles. Piensen que antes de, digamos, hasta ese momento el soberano era sagrado. Cuestionar al soberano era no solo era una especie de herejía. Bueno, ¿cómo fue posible? Digamos, obviamente las revoluciones de independencia fueron más que un evento político, marcaron un quiebre cultural fundamental, ¿no? Imagínense, es como que para nosotros hoy es natural que haya gobiernos electos por sufragio popular, universal, partidos políticos, etcétera, etcétera. Imagínense que dentro de 20 años todo esto de la soberanía popular, las elecciones y todo de repente nos aparezca como algo completamente absurdo, como que no se puede entender cómo durante tantos siglos pensamos que existe algo como la soberanía popular, las elecciones, etc. Bueno, algo parecido ocurrió en ese entonces. ¿M? Para un sujeto del fin del 18 todavía el gobierno monárquico era el único imaginable. ¿M? En pocos años, eso que parecía la única forma de gobierno imaginable se pasó a verse como algo absurdo, este, bueno, anacrónico, obsoleto, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y eso supuso, ¿no? Un profundo quiebre cultural, ¿no? Y eso no se pudo producir en el breve lapso de 2 años, como dice Guerra, los 2 años cruciales entre 1808 y 1810. Ese fue un proceso inmensamente más complejo que no se explica simplemente por un evento puntual como fue la vacancia monárquica, ¿no? Y es esos procesos mucho más complejos de largo plazo y, como les digo, sumamente intrincados, que involucran tanto del orden de lo político como lo conceptual. Hubo cambios conceptuales también fundamentales que están estrechamente vinculados a los cambios de orden político que se fueron dando en los siglos precedentes, ¿no? Bueno. Pues realmente creo que es muy, muy relevante lo que acabamos de oír, sobre todo porque de pronto se habla como de una especie de emergencia de lo político a fines del 18 y principios del 19, y efectivamente la abdicación de 1808 se ha marcado así como el inicio, digamos, de el repensar lo político. Y creo que queda muy claro en esta conferencia el surgimiento de todo este pensamiento crítico, pues lleva propiamente más de 150 años que se estaba discutiendo poco a poco qué es lo que significaba la soberanía, qué es lo que significaba de alguna manera la idea del poder político, y que obviamente en una coyuntura como la de fines a principios del siglo XIX, pues encontramos como el espacio para redefinir cosas. Yo quisiera preguntar si hay alguna otra pregunta, comentario de quienes están participando en el seminario para, el doctor Elías Palti. Eh,
Sí, Susi, por favor. Gracias, buenos días a todos. Un saludo. Muchas gracias por su participación, doctor Elías Palti. Yo tenía esta duda que me surgió justo de algunas discusiones que se dieron en el bicentenario, bueno, las celebraciones del bicentenario de la independencia en 2010, más o menos por esas fechas. Y era la discusión sobre los distintos liberalismos que se van insertando bueno, el territorio americano. Y una de las cuestiones que se preguntaban los profesores era cómo en territorio americano sí se queda vigente la república y en el espacio, digamos, transatlántico de Europa no. Y esa era como la duda que surgía, ¿por qué ya pasadas las independencias surgen más repúblicas y se queda el liberalismo de esa connotación, ese tipo de ejercicio del poder en territorio americano y en el otro no? Entonces, no sé si tenga alguna opinión respecto a eso. Muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta. En realidad el concepto de república es un concepto muy ambiguo, ¿no? La idea republicana se va a terminar oponiendo a la monárquica, pero ese es un desarrollo muy tardío. De hecho, bueno, el propio monarca se lo definía como el cuerpo místico de la república. La república refería a lo que es común a todos, ¿no? La cosa pública. Y de hecho había antecedentes de prácticas de autogobierno durante también el periodo colonial. Bueno, ahí en México lo conocen muy bien porque ha habido muchos estudios al respecto, cómo existían el sufragio en las comunidades, etcétera, ¿no? Las elecciones, etcétera. Ahora, en algunas interpretaciones, lo que se va a hacer es que la caída del sistema monárquico va a hacer que simplemente que reemerjan esas prácticas de orden republicano que existían de manera soterrada, subordinada, ya como dentro del propio orden tradicional hispano, ¿no? Y que en ese sentido entonces el surgimiento de los nuevos sistemas republicanos no supuso una ruptura respecto de los imaginarios tradicionales, sino que fue la emergencia del surgimiento, digamos, pasa a la superficie algo que ya existía desde antes, ¿no? Muy enraizado en los propios imaginarios tradicionales. Y sobre todo, bueno, esta idea de la soberanía del pueblo versus la soberanía de los pueblos, que tanto se ha debatido, ¿no? Que los que asumen la soberanía son los pueblos, ¿no? Porque bueno, y lo que existía en el antiguo régimen, como les decía, no era la idea de igualdad o no el principio de la opinión, digamos. La opinión, contrariamente, la voluntad no era el principio rector del orden absolutista, ¿no? El pacto social, de hecho, que habla Suárez, todavía no tenía nada que ver con la idea de respetar la voluntad de los sujetos. Que los sujetos quieran algo no lo hace necesariamente bueno. Bueno, como decía, la idea de pacto social está ligada a la idea de una legitimidad de fines, ¿no? De origen de la monarquía, ¿no? Bueno, de hecho, entre contrato y voluntad había eran dos conceptos contradictorios en su origen. Si es necesario firmar un contrato, es porque hay que obligar a alguna de las partes a hacer algo que voluntariamente no haría. Si todo el mundo haría eso voluntariamente, no sería necesario un contrato. Bueno, es cierto que lo que rige es esta idea, digamos, la opinión subjetiva, la voluntad subjetiva no tenía autoridad, ¿no? Como decía, que la gente quiera algo no quiere decir que sea bueno, digamos, asesinar está mal por más que la mayoría vote a favor del asesinato, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se produce y qué es lo que pierde de vista estas visiones algo más continuistas, ¿no? De la historia?
que aún así la quiebra del sistema monárquico, la instalación de los nuevos sistemas políticos, aún aunque no se abandona el principio de justicia como el principio rector que ordena estas sociedades, el problema es que desaparecida ya la figura de un agente trascendente, como era la figura del monarca, qué es lo justo y qué es lo injusto, se va a volver eso mismo materia de opinión. ¿Mm? Lo que se va a producir ahora justamente es la quiebra de ese orden cerradamente jerárquico que existía antes, y ahora se va a abrir lugar a una disputa donde cada uno va a tener su propia idea de cuál es el lugar que le corresponde en esa sociedad. Y se va a abrir el campo a una disputa totalmente nueva, que era imposible, inimaginable antes, ¿no? Ese orden, digamos, nadie duda de la existencia de un orden natural, pero ¿cuál es ese orden natural? Ya nadie va a estar de acuerdo. Y eso es lo que va a dar origen a una serie de disputas, luchas sociales, guerras civiles, etcétera, etcétera, que, digamos, el propio principio de justicia se va a volver él mismo, no solo materia de opinión, sino el centro de una disputa ya propiamente política. Que es lo que era inconcebible antes. Por eso, digamos, hasta qué punto principios tradicionales se van a volver ellos mismos, sin embargo, se van a resignificar completamente en un contexto ya muy distinto, ¿no? La quiebra de la existencia de una figura trascendente va a rearticular todo el orden político y también todas las coordenadas conceptuales en torno a los cuales va a girar el debate político de la época, ¿no? Muy bien, pregunto si hay algún otro comentario, intervención. Pues no me queda más que agradecer a Elías Palti esta conferencia con este nivel de profundidad que hemos oído y aprovechado, y que verdaderamente abre un espacio de debate muy fuerte para lo que van a ser los trabajos de este coloquio, ¿no? Creo que la idea primero de que las transformaciones del pensamiento político no son estrictamente coyunturales, no ocurren de un momento para otro. El segundo, que existen a veces mucho más continuidades que discontinuidades, ¿no? Entre las aparentemente grandes transformaciones, y que justamente va al punto de discusión sobre qué es lo que está pasando hoy en día en el siglo XXI, si estamos en un proceso de transición de principios de la modernidad política, o estamos realmente en un proceso de ruptura, ¿no? Si los sujetos, los objetivos y las metas de lo que es la política se han transformado radicalmente, o solo son expresiones similares a lo que ha ocurrido en otros momentos, ¿no? Y que los procesos de transformación pues son sumamente paulatinos. Elías, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho tu presencia, y espero sigamos en comunicación en estos espacios. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un gusto. Esperemos la próxima que sea presencial, poder encontrarnos físicamente. Hay una chance de que viaje a México, si el virus lo permite, en julio, que se hace en la Escuela Concepta, en el Colmex. Ah, perfecto. Nuevamente, quizás si se haga, vamos a, ahí sería un gusto volvernos a ver, entonces.
Claro que sí, Elías. Con mucho gusto. Aquí serás muy bienvenido en nuestra universidad. Bueno, un abrazo grande a todos. Hasta luego. Nos vemos. Adiós, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Tenemos un breve receso para el inicio de la siguiente mesa, que es a las 11 de la mañana. Entonces, 11:15. Ok. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Muy bien. Esta discusión no te